Por mucho tiempo hemos sido partícipes de un sinnúmero de actividades cuaresmales que bien aportan a nuestra espiritualidad, pero no necesariamente vivimos el tiempo de Pascua con la misma intensidad. Si nos remontamos al contexto histórico de la Pascua, podemos recordar la escena donde María Magdalena llega al sepulcro. Se percata de que algo pasó, que se robaron al maestro. Así que ella empieza a llorar hasta que aparecen unos ángeles y ahí le dicen, no, él resucitó. Pero no fue hasta el mismo Jesús resucitado que se acerca y la llama por su nombre. Muchas veces tú y yo nos quedamos en el sepulcro llorando. De eso y más vamos a hablar en este documental, ¿Por qué lloras? Hay un sinnúmero de sepulcros, yo creo que desde lo que es la demencia hasta la soledad, lo que es la avaricia hasta la hipocresía, lo que es desde el celular hasta la tecnología, todos son grandes sepulcros donde la sociedad hoy día pues, está sumergida. Creo que muchas veces cuando vemos lo que está pasando en el mundo y que muchas veces es más de lo que realmente deberíamos saber, ¿verdad? Por las redes sociales y todo, pues a veces nos quedamos como que ¿qué puedo hacer yo? Y creo que precisamente por eso es que nos echamos a llorar, porque hay puede ser mucha buena intención dentro de nosotros y la manera de canalizarlos a veces no hay muchas oportunidades para ello y pues genera llanto, ¿no? en la sociedad de hoy en día. La sociedad llora, ¿verdad?, ante esa indiferencia, ante cuando nos queremos concentrar en nuestro egocentrismo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuando las cosas nos dan igual. Yo creo que la sociedad llora ante nuestra falta de humanidad. La soledad, el vacío que tiene el ser humano, el corazón del ser humano. Y eso provoca, ¿verdad?, que llore. Y eso provoca la violencia, eso provoca el uso de drogas y alcohol excesivo, eso provoca tantos males de la sociedad, la violencia, la intolerancia. Y yo creo que ese es el gran sepulcro. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Pues mira, yo pienso que nos falta más tener ese trato con Jesús, conocerlo más. Hay una frase bien común que siempre, ¿verdad?, se rega, se dice, que es la de no podemos amar lo que no conocemos. Y a veces tenemos la costumbre de pensar que Jesús es simplemente yo pensar en Él, yo decirle, Señor, estoy aquí, Señor, de esto, y ya. Entonces ese trato, esa búsqueda, específicamente con Jesús Eucaristía, el tener esa oportunidad de los domingos, pues ese trato, ¿verdad?, que uno se supone que como cristiano tengamos esa oportunidad de ver, de entender, de conocer, nos falta. Entonces, si le pusiéramos más detalle a conocerlo, el trato, ahí podemos entender mejor esa resurrección de Jesús. La manera más bonita, ¿verdad?, de vivir la fe y sobre todo de comprenderla es, valga la redundancia, viviéndola. Así que entiendo que eso es lo que nos hace falta, creerlo de verdad mediante el vivirlo todos los días. Nosotros tenemos que dar testimonio y damos el testimonio a través de lo que vemos y escuchamos, ¿verdad? Así que yo creo que nos falta un poquitito más de fe. Definitivamente, oración, perseverar en la oración a tiempo y destiempo, en todo momento. Y otra cosa, aprender a través del ejemplo. Darle el ejemplo para que otros nos sigan. Nos falta creerle. Nos falta creer que lo que Él dice es verdad. Nos falta creer que lo que Él ha hecho es verdad. Nos falta creer que la buena noticia de Jesucristo es verdad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. De
realmente más cristianos deberíamos, porque yo me incluyo en ese grupo de gente, deberíamos darnos cuenta del gran acontecimiento que es la resurrección y de la esperanza que nos trae. Y creo que sí, que los cristianos que se dan cuenta, lo viven y lo llevan de una manera bellísima. Pero hay muchos de nosotros que todavía estamos, si acaso, un poquito escondidos en el sepulcro, que nos hace falta salir y darnos cuenta de que Jesús vive y vive de verdad. Yo siempre he dicho que nosotros los cristianos, principalmente los católicos, celebramos, y lo hacemos bien, yo no estoy diciendo que lo estamos haciendo mal, pero celebramos mucho la Cuaresma. Si uno va a nuestras parroquias en el tiempo de Cuaresma, hay retiro, hay convivencia, hay procesiones, hay Via Crucis, hay mil cosas, ¿no? Y llega el tiempo pascual y como que todo se desinfla. Son 7 semanas de Pascua y a veces en nuestras parroquias pues no se ofrece, ¿no? Únicamente pues la misa, que no es lo menos, ¿verdad? Es lo más en realidad. Pero yo pienso que debemos seguir y promover en nuestras parroquias, en nuestras comunidades parroquiales y en nuestras vidas poder anunciar esa resurrección de Cristo. Que se note la diferencia, que ha terminado la Cuaresma, que es un tiempo de preparación, un camino para llegar a la meta. Y la meta es la Pascua. La iglesia sí, sí promueve y todos, ¿verdad? Sus sacerdotes desde el Papa hacia abajo, toda la jerarquía promueve, ¿verdad? Que nosotros hagamos lo correcto, lo que la iglesia, ¿verdad? nos pide. Yo creo que el problema está en nosotros, la comunidad eclesiástica, que a veces salimos por ejemplo, de una misa o de un culto igual que como entramos. Yo creo que tiene que haber un compromiso más específico de nosotros como comunidad para poder llevar el mensaje hacia los hermanos que están fuera, aquellos que no llegan. Así que yo creo que la iglesia está cumpliendo con su parte, está haciendo una labor extraordinaria, pero nosotros nos hemos quedado atrás. Parte de ser testigo es esto, ¿verdad? Tener que hablar de Jesucristo sin miedo y ser testigos a veces cuesta. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con toda mi alma y todo mi ser. Un cristiano no puede vivir la Pascua en solitario. Recordamos, ¿verdad?, los textos de los evangelios de este tiempo de Pascua, en donde Jesús se le aparece a la comunidad, se le aparece a los 11. Se aparece en particular, ¿verdad? Vemos el episodio de los discípulos de Emaús, se le aparece a estos 2 discípulos, pero cuando ellos se dan cuenta de que es el Señor, van a la comunidad. Así que yo creo que es importante que celebremos la Pascua en comunidad. Yo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Con la bendición de Dios, tener esta oportunidad de ser ministro extraordinario, pues con esa alegría uno poder llevar a Jesús a los hogares, esas personas que no pueden llegar a la iglesia, no tienen quien los lleve, ya sea por sus condiciones en particular, pues el tú llevarle a Cristo, el tú hablarles de esa resurrección y ver esas caras. Reconociendo que ante el sufrimiento y luego de ese sufrimiento viene la paz. Y tratando de vivir conforme a lo que Dios quiere para mi vida, conforme a esa voluntad que es perfecta y agradable. De esa forma es que entiendo que puedo reconocerlo, ¿verdad? Y llevarlo a los demás. No solamente tenemos que anunciarlo gritando por ahí aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que estaría muy bien, pero que no es lo único. Pero celebrarlo con nuestra vida, que se note la diferencia, que se note que seguimos a un Jesucristo vivo. Cada día viene, ¿verdad?, una resurrección. Y creo que la clave para todo es tener el pensamiento de que al final del día, pues que contar mi vida y la vida de Cristo sea contar una misma historia. Todo en la vida, todo necesita a un Cristo. Nuestras situaciones, nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestro día a día, el trabajo, los estudios. Porque es que si nosotros no aprendemos a llenar nuestros sepulcros con Cristo, nada en el mundo va a poder llenar ese vacío. Incluso
si citamos el catecismo, los primeros puntos dicen, el ser humano fue creado con el deseo de buscar ese amor de Cristo. Entonces, el dinero no nos va a dar ese amor. Pudiésemos ver en las personas millonarias cómo quieren seguir siendo millonarios. Mira, porque ese amor, ese sepulcro no se va a llenar con eso. Nosotros debemos ya empezar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. No debemos esperar, ¿verdad?, a morir para disfrutar de ese reino de Dios, sino empezar a vivirlo aquí, que es lo que Jesucristo quiere que hagamos, que seamos partícipes en su obra, ayudando a la gente que necesita. Eso es sumamente importante. Yo diría que tenemos que empezar a vivir el reino de Dios ya, aquí. Hay situaciones en la vida que a veces nos van a hacer dudar de nuestro propósito y harán ver que a lo mejor lo que estamos haciendo pues no vale la pena, pero en primer lugar es ese, que no tengamos miedo, que no tengan miedo, que el Señor nos acompañe. La esperanza es, como esto es cliché, pero es lo último que se pierde. Y por la esperanza hay que luchar, que creo que eso lo decía el Papa Francisco hace unos días. Por la esperanza hay que luchar y no es fácil mantenerla, pero al final del día vale la pena. Y si estás sufriendo, si estás pasando por un momento difícil, pues que tu sufrimiento valga la pena. No hagas que ese sufrimiento, ¿verdad?, sea en vano, sino que valga la pena. Y como había mencionado ahorita, que al final del día tu vida y la vida de Cristo pues sea contar una misma historia. Porque buscas entre los muertos al que vive, porque se turba dentro de ti tu corazón, porque has perdido la fe y la esperanza. Si Él no está muerto, Él está vivo. María Magdalena fue a la tumba a visitarlo y preguntó dónde se lo han llevado. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Si Él no está muerto, Él está vivo. Él vive, Él vive, Él vive. Él no está muerto, Él vive, Él vive, Él vive. Él no está muerto. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Porque se turba dentro de ti tu corazón. Porque has perdido la fe y la esperanza. Si Él no está muerto, Él está vivo. María Magdalena fue a la tumba a visitarlo y preguntó dónde se lo han llevado. Porque buscáis en vive. Él no está muerto, Él vive, Él vive, Él vive. Él no está muerto. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Ni la muerte ni la tumba lo pudieron detener. Él no está muerto, Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y qué bonito es sentir su presencia, sentir su presencia. Qué bonito es la presencia de Dios. Tiembla la tierra, la presencia de Dios. Tiembla la tierra.